coeficientes y factores de seguridad. Habíamos visto que esta era la forma de encarar la seguridad de las estructuras en el código ACI, que es el que estamos usando. Nos dice que la resistencia suministrada tiene que ser siempre mayor o igual a la resistencia requerida. La resistencia requerida esta es obtenida mayorando las acciones o las cargas. Y la resistencia suministrada, lo que resiste la pieza, la sección, viene a ser la resistencia nominal afectada de un coeficiente pi, que toma en cuenta posibles errores, ya sean de proyecto como de ejecución. Los valores de pi. Ya. Toma en cuenta. Ya habíamos visto factores de mayoración de las cargas. Todo esto ya hemos visto. Como el código encara, digamos, para mayorar las cargas, las acciones para diferentes situaciones. Normalmente las situaciones que nosotros vamos a estar es estructura con sobrecarga. Aquí se toma en cuenta la alternabilidad de las cargas. La estructura con acción de viento. Si la edificación fuera alta más o menos, hay que considerar la acción del viento. Pero aquí están todas las situaciones posibles que puedan presentarse en cualquier situación. Ese es el código ACI. ¿Hemos visto eso? Bien, ahora vamos a ver el otro término, la resistencia. Fíjense que ahorita lo que hemos visto acá es esto, ¿no? La mayoración de las acciones o de las cargas. Ahora queremos ver qué viene a ser phi, la resistencia de suministrada, phi, que es la resistencia nominal, que es la resistencia que resiste cualquier sección, ya sea flexión, esfuerzo cortante, cualquier esfuerzo. Esa sería la resistencia que resiste una sección cualquiera, pero a esa resistencia que se llama nominal se le aplica un factor de seguridad phi, que es lo que vamos a ver cómo varía ese factor phi en esta situación. Para ello, vamos a ver, tenemos en la parte inicial de la unidad 3, esta zona que estamos diciendo ahorita. Factores de reducción de resistencia. Resistencia suministrada. Llamada también resistencia de diseño, proporcionada por un elemento, sus uniones con otros elementos, así como de sus secciones transversales en términos de flexión, carga axial, de normal, portante y torsión. Debe tomarse como resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos que supone la norma, multiplicada por un factor phi de reducción de resistencias que indicaremos a continuación.
¿Cuáles son esos valores? El factor de resistencia phi para secciones controladas por tracción vale 0,9. Quiere decir, cuando estamos seguros que la falla es ocasionada por el fierro, por las barras traccionadas. Sabemos que el fierro es un material dúctil y que tiene una gran capacidad de deformarse antes de romperse. Entonces nos da cierta seguridad, cierto tiempo de aviso en caso de falla. Un proceso, no es una cosa rápida, como ocurre en el hormigón. Cuando las secciones están controladas por compresión, quien tiene que resistir es el hormigón, porque sabemos que el hormigón tiene una resistencia fuerte, relativamente fuerte a compresión. Entonces, cuando nosotros le asignamos al hormigón cuando le asignamos al hormigón le damos la responsabilidad de que trabaje a compresión, los factores de seguridad son mucho más chicos que cuando le damos al hormigón, al acero. No nos olvidemos que aquí tenemos que multiplicar. A la resistencia nominal tenemos que multiplicar por estos valores de phi. Pues, mientras más grandes sean, o sea, el valor de phi, el factor de seguridad es menor. Mientras más chico sea el factor de seguridad, mientras más chico sea phi, mayor es el factor de seguridad. Entonces aquí, cuando tenemos columnas, al hormigón se le asigna una gran responsabilidad. Y en ese caso, cuando tenemos columnas armadas en espiral, el phi vale 0,75. Y cuando tenemos elementos armados con espirales, con estribos simples, el valor de phi vale 0,65. O sea, fíjense de 0,9, que para el acero era, cuando falla el acero, es 0,9. Cuando falla el hormigón es 0,65. Si nosotros dividimos 1 entre 0,65 es alrededor de 1,5. Si dividimos 1 entre 0,9 es alrededor de 1,15 más o menos. Entonces esa es la filosofía que toma esta norma a efectos de considerar los factores de phi que disminuyen la resistencia nominal para darle un factor de seguridad mayor a la pieza. Para estos esfuerzos estos esfuerzos se presentan en tirantes, vigas y columnas. El valor de phi en un sector tal como lo mostramos en el siguiente gráfico va a depender de la deformación del acero. Fíjense que aquí tenemos la zona controlada por compresión, una zona de transición y una zona controlada por tracción. Cuando la zona es controlada por tracción, el valor de phi vale 0,9. Cuando la deformación nos da un valor que está entre el límite elástico menor que el límite elástico, el valor de phi es 0,65. ¿Ya? Y en esta zona hay una transición, podemos decir así. Hay una transición entre el 5 por 1000 que esta norma admite para un alargamiento del 5 por 1000 arriba,
la sección va a ser controlada por tracción. Pero para una deformación del límite elástico del acero, sería esta deformación. De su límite elástico, y ya empieza la deformación del acero. Para este valor, este es este valor. Para un acero 5000 más o menos vale, podemos sacarlo. Para un acero 4200 vale exactamente 2 por 1000. Ahí vamos a sacarlo. A ver, si yo tengo aquí la curva tensión de formación del acero, aquí el acero cede, endurece, este es su límite elástico, le vamos a llamar FY, y este es su límite de formación correspondiente al límite elástico, y le hemos llamado aquí el coherente epsilon PY. Epsilon T. Epsilon Y nos vamos a llamarlo correspondiente a su límite elástico. El epsilon Y, sabemos que por toda esta zona extraordinaria podemos aplicar la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que la tensión es proporcional a la deformación y se hace la igualdad a través del módulo de elasticidad. En este caso, sigma FY el E del acero es el S. Esta es la deformación que corresponde al límite elástico, epsilon sub Y. Este no sé por qué. Epsilon sub Y. Este valor, para todos los aceros, vale 2.100.000. ¿No? Entonces, ¿cuánto valdrá la deformación para un acero 4200? En este caso la deformación vale, podemos sacarla, viene a dividir 4200 entre 2.100.000. 4200 dividido entre 2.100.000 me da 2 por 1000. 2 por 1000, 0,002. ¿Ya? Y si mi hormigón fuera 5000, que es el que usamos acá, ¿cuánto valdría el epsilon S? Por decir claro, el epsilon S. No. El epsilon no es E. ¿No? Sería para un acero 4200. Acá. Para un acero 5000, el S vendría a ser el epsilon S.
el epsilon sub y, mejor. Perdón. Estamos despejando epsilon y, fíjense. Y significa que es el correspondiente al límite elástico. Este vendría a ser este. Correspondiente con este Y. Vale, para un acero 5000, viene a ser 5000 dividido entre 2.100.000. ¿Cuánto es? Para que nos acordemos. 5.000 dividido entre 2 millones. Viene a ser 2.38. 0,0. 2.40 casi, ¿no? 2.24. $2.38 en realidad, redondeando 2.40. Esos son los valores. Estos valores me van a indicar si yo estoy, si la deformación del acero está en su límite elástico, en este punto, la pieza está dominada por compresión. Si es igual o menor que ese valor. Cuando la deformación está entre este valor, digamos, para un acero 4200, entre el 2 por 1000 y el 5000, voy a estar en una zona de transición. Digamos, si yo estoy al 3 por 1000, por acá, voy a tener que buscar cuánto es el valor de phi, sabiendo que está en una línea recta. Entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Cómo vamos a aplicar el valor de phi? Cuando estamos hablando de tirantes o tensores, el fierro es el que trabaja, por tanto el phi vale 0,9, en este caso, phi 0,09, pueden poner aquí phi igual 0,9. Cuando yo tengo vigas, trabajando a flexión o flexión simple o flexión compuesta, si yo la hago fallar a propósito, a tracción, el phi vale 0,9. Así normalmente no la diseña la viga para que falle por tracción, ya vamos a ver después en el diseño. Pero si la falla está entre tracción y compresión, en ese caso la viga hay que diseñar un valor de phi que esté en transición. Normalmente esto no se hace. Normalmente uno va a diseñar una viga trabajando a flexión simple o flexión compuesta para que el acero sea el que falle. ¿Cuál es la garantía de que falle el acero? De que la rotura nunca va a ser frágil, va a ser una rotura dúctil. Poco a poco va a generar confianza, va a dar tiempo a darnos cuenta de que la viga está fallando. Pero si falla el hormigón, la rotura es sin aviso, rompe, porque el hormigón es un material, hemos dicho, frágil. Entonces, normalmente cuando hablamos de viga, nosotros la diseñamos para que falle por tracción. Sin embargo, cuando hablamos de columna, sabemos que el hormigón trabaja con presión y una columna está sometida a compresión. Y bien es cierto que tenemos que ponerle fierro por lo menos un valor, tenemos que ponerle sí o sí por lo menos una armadura mínima, y por más que le pongamos armadura más que la mínima, estas columnas hacen que se le va a dar una gran participación al hormigón, un gran aporte. Por eso es que al ser el hormigón tener una falla frágil, sin previo aviso, más peligrosa,
el factor es mayor, 0,65. O sea, el valor de phi al ser menor, al multiplicar por la resistencia nominal, la disminuye mucho más que, en otras palabras, aquí el factor de seguridad es más pequeño y aquí el factor de seguridad es más grande. ¿Ya? De manera matemática podemos decir que ya aquí está la formulita, como yo puedo calcularla para cualquier situación que esté en zona intermedia, para obtener este phi, para cualquier valor que tengamos entre la deformación del límite elástico y 5000 y 5 por 1000. Cualquier estado de situación, en cualquier zona donde nos encontremos por acá, podemos calcular a través de estas formulitas de manera exacta los valores de phi. ¿Ya? Para un valor de deformación cualquiera que esté entre estos dos puntos, la transición se la puede calcular con estos valores. Con estribos normales, que es lo que normalmente aquí se usa en nuestro medio, columnas con estribo simple, es esta formulita. Y si alguna vez hiciéramos columnas con estribos espirales, o sea, son las columnas hinchadas, se puede aplicar esta formulita. ¿No? Si estamos con valores menores al valor del límite elástico, de formaciones menores, ahí el valor de phi vale 0,65 para el caso de columnas con estribo simple y 0,75 para el caso de columnas hinchadas. Vamos a ver después qué quiere decir esto. Y cuando ya la deformación es mayor, la deformación del acero es mayor que 5 por 1000, digamos 10 por 1000, que viene a ser 1%. Cualquier deformación mayor a este valor está controlada por tracción, que quiere decir eso que está fallando el acero. Y el acero es un material mucho más confiable, podemos decir así, por eso que su factor es menor. Factor de validación. El valor de phi es más grande, pero su factor de seguridad en realidad es mayor. Es menor, por sí. Menor. ¿Por qué es menor? Porque si yo lo multiplico este valor 0,9 por un valor nominal, va a ser más grande que si yo multiplico el valor nominal por un valor de 0,65, que es un número más chico que 0,9. Digamos que aquí sea 10 por 9 por 0,9, 9. Si aquí yo tuviera 10 también como valor nominal, multiplico por 0,5, me da 6,5. Quiere decir que lo estoy bajando de 10 a 6,5. Estoy dando un mayor factor de seguridad. Y aquí lo estoy bajando de 10 a 9. Estoy dando un menor factor de seguridad. Después, para el esfuerzo cortante y momentos torsores, se usa el 0,75, según nuestra norma, 0,75. Para aplastamiento en el hormigón, se usa 0,65. Para cartelas, ménsulas y modelos bien aspirantes, puntales, y 0,75. Estos son los valores entonces que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la resistencia suministrada tiene que ser siempre mayor o igual que la resistencia requerida. También se puede decir la resistencia de diseño
tiene que ser siempre mayor o igual a la resistencia última. ¿De dónde viene la resistencia suministrada de diseño? De multiplicar la resistencia nominal por un valor de phi. ¿Qué es la resistencia nominal? Es la resistencia que tiene la sección o el elemento a la rotura con limitación estadística. Es decir, asumiendo que los materiales, la resistencia de los materiales, tienen un nivel de confianza elevado, del 95%, caso normalmente estructura corriente. La resistencia requerida, sin embargo, resistencia última, ¿de dónde la encontramos? De hacer los diagramas de esfuerzo con las cargas mayoradas o factorizadas. En los libros alguna vez vamos a escuchar la carga factorizada es decir, que es la carga mayorada. Eso le llaman factorizada, la norma. ¿Ya? Resumiendo, aquí vamos a hacer una pequeña ejemplo. Yo tengo una viga de 70 por 25, por decirles algo, que tiene una resistencia, el hormigón, de 250 kilopon centímetro cuadrado. Este valor ya es un valor estadístico, ya es un valor que tiene un nivel de confianza del 95%. Este valor del acero lo mismo. Y estas cargas, de igual manera, no son cargas que vienen, digamos, directamente de manera caprichosa, sino que han sido encontradas a través de hacer un análisis de probabilidad, de hacer investigación en las construcciones corrientes de varios lugares, digamos. ¿No? Digamos, aquí nosotros decimos que la carga G para esta viga vale 1.8, tiene un nivel de confianza, puede ser rebasada durante su vida útil, un 5%. Igual, puede ser rebasada durante su vida útil, un 5%, pero ya no un 5% real, sino un 5% estadístico, ¿no? Y lo mismo esta resistencia. Esa resistencia puede ser menor que este valor en un nivel de un 5%. Ambas resistencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores ya tienen un valor estadístico. Están susceptibles a fallas. Que pueda fallar un pequeño valor. Hay una pequeña probabilidad de que estos valores sean rebasados y que estos valores sean disminuidos. Apliquemos los factores de seguridad para el método de rotura. O sea, estos valores que ya tienen un nivel de confianza, los mayoramos las cargas. Al mayorar las cargas, vamos a obtener los esfuerzos que se llaman esfuerzos resistencia requerida o última. Este momento flector es el momento último que la sección de hormigón tiene que resistir. La resistencia nominal tiene que resistir al menos esta resistencia, este momento, esa resistencia nominal afectada en valor de phi. Entonces el momento flector último sería 41.31. ¿No? Y el cortante sería 18.36. Ya estamos hablando de las cargas últimas, tanto la carga permanente como la carga viva. Si la flexión está dominada por tracción, ¿no?
el valor de phi es 0,9. Quiere decir que los materiales que valían 2.50 ahora va a valer 2.25. El valor que valía 5.000 va a valer 0, multiplicado por 0,9 va a valer 4.500. Es decir, estos valores que ya tenían un nivel de seguridad, además están aplicándole otro factor que toma en cuenta situaciones que van desde la misma variabilidad de los materiales como tamaño de las secciones reales ya en la obra, mano de obra y demás cosas. Si yo tuviera entonces, si yo tuviera acá un esfuerzo portante, un valor de phi vale 0,75, los materiales serían el hormigón con 187 en vez de 250 y el acero con 3.750 en vez de 5.000. Entonces, eso es la situación. Nosotros trabajamos, y habíamos dicho nosotros vemos por qué hacemos esto, por qué diseñamos a rotura si nosotros no queremos que se rompa la pieza, ¿no? ¿Por qué diseñamos a rotura? Pues sabemos que si yo dibujo una curva, tensión, deformación de una pieza de hormigón, el comportamiento más o menos va a ser así. Al inicio va a tener para las pequeñas deformaciones, va a tener un comportamiento casi lineal, de ahí va a empezar a curvarse, plastificarse, hasta que se rompe. Aquí estamos a la rotura, estamos calculando acá nosotros. Pero estamos calculando ahí con una carga mayorada. Estamos mayorando a la carga muerta por 1,20 y a la carga viva por 1,60. Y estamos trabajando con materiales disminuidos a través de phi, dependiendo que si está fallando el acero, mi phi va a ser más grande. Si está fallando el hormigón, mi phi va a ser más chico. Pues esos son los factores de seguridad, de tal manera que cuando la pieza está en servicio y trabajando para cómo trabaja la pieza, no trabaja rotura, trabaja ya con los valores de cargas reales, con los valores de resistencia reales, que hacen que estén trabajando por esta zona. Para unas deformaciones pequeñas, como si fuera un material elástico. En servicio, vamos a decir así, que el elemento de hormigón armado se comporta para pequeñas deformaciones como si fuera elástico. En servicio, en cargas de servicio. En rotura, ya se ha plastificado y demás. Pero está plastificado no para las cargas reales, sino para cargas mayoradas y para resistencias disminuidas. Ese es el concepto entonces de seguridad que mira mayorando las cargas de esta manera y disminuyendo la resistencia nominal. Y disminuyendo la resistencia nominal con estos valores de phi, aplicando como multiplicador valores de phi, ¿no? Tenemos que ver con los valores de phi, que hacen que a la resistencia nominal, que ya podríamos decir es casi segura, además le aplicamos estos valores de phi. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este gran método de rotura?
la gran ventaja de este método de rotura es de que yo más o menos sé cuál es el margen de error, de falla, de seguridad, cuánto es el margen de seguridad entre la estructura trabajando en servicio y a rotura. Mínimo es la mayoración de las cargas. Mínimo es la mayoración de las cargas. ¿Ya? ¿Cuánto yo puedo saber cuánto es ese factor de seguridad si las cargas no tienen el mismo número? Podemos sacar ese factor de esta manera. Digamos 1.20, la carga permanente. Estamos hablando de una estructura que está trabajando solamente con cargas gravitacionales, G y P. 1.60, el valor de la carga P, dividido entre G y P. Este es el peso, digamos, podemos decir así, de un factor, dependiendo quién tiene más peso. Si tiene G más P, más grande que P, este valor se va a tender a 2.2, a 1.2. Pero si este P es más grande que este G, va a tender a 1.6. Más o menos podemos decir que en estructura de hormigón armado, este G está alrededor de entre 40 al 60%. La carga propia, el peso propio, la carga permanente, la carga muerta, es fuerte. En hormigón, digamos que fuera, por decirles a ustedes, un 40%. Está entre 40 a 60%. Pongamos que está un 40%. ¿Este cuánto tendría que valer? El 60%. ¿Cuánto sería el peso entonces? ¿Cuánto sería mi factor de seguridad? Sería 1.20 por 0.40 más 1.60 por 0.60. 1.44. Sería el factor de seguridad en estas condiciones. Digamos que G valga 4, fíjense, podemos hacerlo en número. Si G vale 4, por 4, y P vale 6, de ahí viene. Esto sería dividido entre 10, de 4 más 6. Este valor será 1.20 por 4 más 1.60 por 4, dividido entre 10. 1.20 por 4 más 1.60 por 6, dividido entre 10 es 1.44. Este valor. ¿Cuánto es la? Aquí yo sé con toda certeza que al menos tengo un factor de seguridad de 1.4 entre este valor de servicio y este valor de rotura. ¿Ya? Eso es como mínimo, porque puede tener más, dependiendo cómo lo he construido. Si yo he calculado y he construido bien la obra, los valores de phi pueden ser valores que yo estoy mayorando por demás. El estar valorando por demás quiere decir que yo le estoy afectando un factor mayor.
Digamos que yo lo tengo perfecto, todo lo que es materiales, cálculo exacto. Ese phi de 0,9 no está funcionando porque todo lo tenía bien. ¿Cuánto sería mi factor de seguridad? 1.4 dividido entre 0,9. Sería 1.6. ¿Ya? Pero este valor de phi no es tan seguro, por eso que no lo aseguramos. Lo que sí al menos tiene que ser es el factor de mayoración de carga. El valor de phi lo tenemos como una reserva ¿de qué? De la variabilidad de los materiales, del nivel de confianza a esos materiales, de las fallas posibles en los tamaños de las secciones, lo que están en los planos con respecto a lo que no ha salido ya en la realidad, fallas de mano de obra, fallas de cálculo, hay una serie de fallas que ahí están metiéndose este valor de phi. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? Pregunten. Bueno, terminamos esta parte de tarde, ¿no? No hay dudas, no hay nada, nadie va a preguntar. Diga. Ya. Entonces pasamos al otro tema, el nuevo tema se llama vamos a continuarlo aquí mismo, está. Este ya no es. Vamos a borrarlo. Unidad 3, característica de los materiales. Ingeniero, una consulta. Diga. Antes de entrar a ese tema, me puse a resolver unos ejercicios que me pasaron del semestre pasado, una pequeña viga y encontrar el diagrama de envolventes, ¿no? Ya. Yo quería preguntarle, tengo duda de cuándo usar la primera ecuación de U, que es igual U 1.4 por G. Ya. Me dijo un compañero que solo se lo utiliza en pórticos y estructuras bien esbeltas. No quería saber No. si es así. Se lo usa cuando la carga permanente es fuerte. ¿Cuándo va a dominar eso? Cuando la carga permanente sea fuerte. O sea, cuando la carga permanente cuando esta carga permanente es fuerte, digamos que yo tengo una villita acá, por decirles algo, que tiene un gran peso propio, por decirles algo, digamos 3 toneladas por metro lineal, por cualquier situación, y tengo una carga viva muy pequeña, por decirte una, P igual 1 tonelada metro. Ahí sí, yo tengo duda de que esta carga permanente sea una carga porque la carga viva puede estar o no puede estar, llegado el momento, eso se llama carga viva. Claro. Digamos que va a llegar un momento que no esté. Ahí yo tengo que calcular ese estado desfavorable que me dice el código, que es el inicial, solo carga permanente. Y aquí multiplico 1.4 por 3. ¿Ya? Hago el otro control. ¿Cuánto me da 1.4 por 3? Ese sería el control 1. El
el estado 1. 4.2. Y me da 4.2. ¿Y qué pasaría si yo considero el estado 2 es más favorable o es más desfavorable? Si la carga permanente es más pequeña, va a ser menos desfavorable. Entonces, en este caso, mi segunda situación que yo tengo para determinar es cuando ya esté trabajando P. Entonces aquí está 1.24, 1.23, más P por 1.6. 1.6 por 1. ¿Cuánto da eso? 5.8. No, perdón, este es 1.20. Sí, 5.8. Con 1.20. No, con 1.20 da 3.60, 3.6, 5.2. Fíjense que inclusive siendo pequeñita este valor de la carga P, este pasa a ser dominante, pasa a ser la situación más desfavorable, su carga es mayorada. Pero digamos que yo aquí lo he dado ya exagerado, pongámosle aquí 10. ¿Cuánto me daría aquí por 10? 1.40 por 10. 14. A 14. Y lo demás, este acá, 1.20 por 10, más 1.60 por 1. 13.6. ¿Ah? 13.6. Ahí fíjense. 13.6. Ahí recién es que ha pasado a ser mayor esto. Y entonces, si la carga muerta es pequeña, no hay necesidad, porque no va a ser dominante. Claro, la ¿no? mayor parte de las estructuras no trabaja esa situación inicial. Este caso. Pero hay algunas estructuras que son muy pesadas y tienen una carga permanente. Y hay una carga viva muy pequeña. En ese caso, en vez de aplicarle 1.20, se le aplica 1.40 a la carga permanente y con ese se diseña. ¿Está entendido, no? Clarísimo, ingeniero. Muchas gracias. Bien. Unidad 3. Vamos a ver ahora las características de los materiales. Nosotros sabemos que el hormigón armado está compuesto por dos materiales distintos, que son por un lado el acero y por otro lado el hormigón. Empecemos viendo las características del acero. Introducción. El hormigón es un material que tiene muy escasa resistencia a la tracción, por lo tanto, se utiliza barras de acero que se introducen a la masa de hormigón a fin de resistir los esfuerzos de tracción que se generan. Por ejemplo, en una viga sometida a flexión, el hormigón se encarga de resistir las compresiones y las barras de acero longitudinales toman la tracción que se coloca en la superficie donde se genera el esfuerzo debido a la flexión. Adicionalmente, se coloca también en forma de estribos unas armaduras transversales que ayudan a resistir los esfuerzos de tracción diagonales en el hormigón causado por los esfuerzos cortantes. El acero también se usa para ayudarle al hormigón a soportar esfuerzos de compresión. No solamente se usa el acero para solo donde hay tracción. En el hormigón armado, el acero también se usa para ayudarle al hormigón a resistir mayores compresiones. Por ejemplo, en caso de una columna, las armaduras ayudan a reducir las secciones transversales de las mismas. O sea, el fierro que se coloca en el caso de las columnas van a trabajar a compresión, no a tracción. Características geométricas de las armaduras. Las barras que empleamos en hormigón armado
deben ajustarse a la siguiente serie de diámetros nominales, expresados en milímetros, y la sección transversal expresados en centímetros. Estos son los fierros que nosotros tenemos disponibles para la compra y son los fierros, los diámetros que nos permite nuestra norma. Diámetro se los mide en milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Pide 16 milímetros de diámetro, pide 25. El límite es un fierro de diámetro 25, 2,5 centímetros, 25 milímetros. Y este fierro es el de 32 al más grueso, que es de 3,2 centímetros de diámetro. ¿No? Esto tiene una cierta equivalencia con los diámetros en pulgadas, que no son iguales exactamente. Un cuarto, el FIDE 10 de 6, si sacamos exacto, esto nos da 6 milímetros, da un poquito más. 5 cuartos, FIDE 8. 3 octavos. A ver, 5, 8. 5, 4. Está mal, ¿no? Está mal, no es 5 cuartos. FIDE 8. El FIDE 10 es 3 octavos aproximadamente. El FIDE el de 12 es media pulgada. El FIDE 25 es 1 pulgada, 2,54. Sería un poquito más grande. De todas maneras, nosotros no nos interesa estos diámetros en pulgadas, nos interesa, nuestra norma nos indica que tenemos que usar en milímetros. ¿Ya? Y a esos milímetros usted tiene que aprenderse de memoria esto. FIDE 6 es 0,28 centímetros de sección. ¿Y cómo se obtiene? Aplicándose la fórmula de sección. Pi por 0,6 al cuadrado dividido entre 4 me da esto en centímetros cuadrados. Digamos aquí uno que sería fácil. 2 por 2, el FIDE 20. 2 por 2 al cuadrado dividido entre 4, 4 con 4 se va y me queda 3,14. ¿Ya? O sea, el diámetro al cuadrado por pi dividido entre 4 me da el área. El área normalmente nosotros la usamos en centímetros. Entonces estos valores ustedes tienen que aprenderse de memoria. FIDE 12, 1,13. FIDE 16, 2,01. FIDE 25, 4,091. FIDE 8, 8,04. Entonces nuestras barras que nosotros vamos a usar tienen estos diámetros. ¿Y por qué tienen estos diámetros? ¿Por qué no usamos el FIDE 7, el FIDE 9, el FIDE 11, el FIDE 13 de 14? Porque de esta manera, si tienen esa secuencia, nosotros podemos darnos a simple vista podemos darnos cuenta que este es un FIDE 6, este es un FIDE 10, este es un FIDE 20. Si fueran todos los números continuos, sería difícil darse cuenta a simple vista que de qué diámetro estamos viendo. Cuando uno revisa las estructuras, ya cuando uno tiene una cierta experiencia, que la adquiere rápido, a simple vista no sabe que si es un FIDE 8, un FIDE 10, un FIDE 16, porque hay nomás una diferencia entre este y este. Este es 10, visual. Por eso es que hay ese salto, ¿no? Pero ustedes nunca van a encontrar un FIDE 17 a la compra, o un FIDE 11. No hay, solo hay este, obviamente, que son los que vamos a usar. ¿Ya? Y que estas son las secciones transversales. Es decir, esta es una barra. Las barras que nos llegan a nuestro medio tienen una luz máxima de 12 metros.
La barra comercial de fierro corrugado es de 12 metros. No hay más largas. En algunos países hay más largas, digamos 18, 16 centímetros, 16 metros. Pero en nuestro país llegan hasta 12 metros. Esta serie tiene la ventaja de que las barras correspondientes se diferencian fácilmente unas de otras a simple vista, lo que evita confusiones en la obra. Además, la sección de cada una de estas barras equivale aproximadamente a la suma de las dos secciones de las barras inmediatamente precedentes, lo cual facilita las distintas combinaciones de uso. ¿Cómo nosotros vamos a representar, digamos, en una sección? ¿Cómo voy a indicar yo el fierro? El fierro se indica así. Este valor de phi ya es tradicional, digamos. No tiene nada que ver con el phi que acabamos de ver, con el phi de factor de seguridad por esfuerzo, que se aplica el 0,9, el que habíamos estado hablando, el 0,65. Este phi se refiere al diámetro de la barra. 2 phi de 8, quiere decir que estoy colocando aquí 2 diámetros, 2 barras de diámetro 8. Y dice estribo, phi de 6 cada 20. Esta es cada. Phi de 6 cada C, pónganle, 20. Este no es 0, C. Phi de 6 cada 20, quiere decir que estos estribitos se colocan cada 20 centímetros. Aquí tengo 4 barras de 16. Quiere decir que estoy colocando aquí 4 diámetros, barras de diámetro 16. De esa manera se representa en el plano, digamos, el fierro. El diámetro mínimo aceptado por nuestra norma es phi de 6 milímetros. Cualquier otro diámetro menor es considerado como alambre y no se lo considera como barra resistente, si es que se lo usara. El acero es un material dúctil que le genera a la pieza de hormigón armado la capacidad de la deformación que el hormigón no la tiene, ya que es un material frágil. Barras de acero laminado en caliente. Las barras de acero generalmente son de sección circular, la que usamos en hormigón armado, ¿no? Con resaltes o corrugaciones en la superficie para mejorar la adherencia en el hormigón. Los aceros lisos casi ya no se usan como refuerzo, que en los inicios del hormigón armado eran los únicos disponibles. Hoy en día han sido completamente reemplazados por las barras corrugadas, con lo cual se ha logrado una mejora sustancial en la adherencia acero-hormigón. Calidades del acero de refuerzo. Cuando hablamos de acero de refuerzo, el acero de las barras, estamos hablando, barras corrugadas. Las barras de acero usadas en hormigón armado deben cumplir algunas de las normas siguientes. Norma ASTM, que se coloca así, A615, a 0 grados 60, o la norma ASTM A706, acero de baja aleación soldable, grado 60. La norma A615 cubre los aceros de refuerzo que se usan con mayor frecuencia en la mayoría de los países. La citada norma no limita la composición química de los aceros, salvo el contenido de fósforo. La norma A706
cubre los aceros para aplicaciones especiales en las cuales la soldabilidad, la facilidad de doblado y la ductilidad, consideraciones importantes para la elección del acero, limita la composición del acero de tal modo que el carbono equivalente sea de 0,55%. La siguiente tabla nos indica los distintos aceros que se fabrican para usar en estructuras de hormigón armado. Se muestran sus limitaciones de fluencia, su límite de fluencia mínimo y máximo y la tensión última de rotura. Bien, los aceros fíjense que los aceros, mientras más diferencia entre el valor mínimo y máximo, hay una mayor ductilidad. Acero de 40 a 615, este es un acero dulce prácticamente. Ustedes se acuerdan, el A36 es el fierro dulce. Este A40, un poquito más que el acero dulce. No se usa mucho en hormigón armado ya este acero. El FY mínimo es de 2800. ¿Ya? Estos ya son los valores de rotura. Los valores del FCK mínimo, 4200. El grado 66, 60 es el que se usa. Es el que se usa en la mayoría de los países. En la mayoría de los países se usa el acero grado 60, que su límite elástico mínimo es 4200. A rotura puede llegar hasta 6300. Fíjense que el acero, cuando nosotros estamos hablando de acero ahora, vamos a ver si tiene la curva, no estamos hablando del valor de la rotura, de la tensión de rotura, que estaría por aquí arriba. Estamos hablando del límite elástico. La referencia que tenemos de nuestros aceros no es el valor de rotura, es este límite elástico. El acero se comporta, si hacemos una curva tensión-deformación, un ensayo, se comporta elástico, es decir, tiene proporción entre tensión y deformación, hasta un límite, que se llama, hasta una tensión que es el límite elástico. Deja de cumplirse la ley de Hooke de un rato a otro y el acero fluye. Fluye, esta es la meseta de excedencia que se llama. Fluye manteniendo su resistencia, no es que cae la resistencia. Fluye, se deforma rápido de un rato a otro, pero mantiene su resistencia. Y luego se va endureciendo el acero, quiere decir que va ganando todavía resistencia. Se va endureciendo y se va deformando fuertemente. Toda esta zona ya es plástica, hasta que al final rompe. Esta es la zona elástica, proporción entre tensión-deformación, zona plástica. Pero esta zona plástica es grande en el acero. Por eso que tiene una gran deformación antes de romperse. ¿No? Un 13%, casi. 12%, entre 12 a 14%. Es decir, de 100, en una barra de 100, de 1 metro, se deforma 12 centímetros antes de romperse. Es harto. Entonces es un material dúctil. ¿No? Fíjense, un acero A600 es un acero 60.000 libras pulgadas cuadradas. ¿De cuánto corresponde? A un acero 4.200. Entonces los aceros de 4.200, la mayoría de los países, Argentina, Perú, casi todos en el mismo Estados Unidos usan 4.200.
Este acero 615 es el que nosotros usamos, el acero 5000, límite elástico 5000, llegando a rotura hasta 7000. Y esta norma es la que normalmente ahora ya se usa. Casi todos los aceros modernos, esto ya casi está quedando también en la mayoría de los países, por lo menos que nosotros nos conectamos, está quedando fuera esta norma A615. La mayoría de nuestras normas actualmente, estamos hablando de un acero soldable, más dúctil. Es decir, acero de dureza natural, señor. Son aceros que entran a la fábrica en molde. Antiguamente, estos aceros se lograban haciendo, sobre todo estos dos, se lograba retorciendo el acero dulce, estirándolo y retorciéndolo. Acero de dureza natural y acero estirado en frío se llama. Esos aceros tienen menos ductilidad que estos, que son los vaciados en molde. Podemos decir entonces, resumiendo, que los aceros que nosotros ahora tenemos en nuestro medio son soldables y que están manteniendo esta norma A76. Cubre los aceros para aplicaciones especiales, los cuales son soldables, ¿eh? La soldabilidad, la facilidad de doblado, la ductilidad, mayor ductilidad. Es una... solamente en qué interviene esta situación, en la limitación del carbono. Entonces, los aceros ya modernos, todos son de dureza natural. No hace mucho llegaban los aceros estirados en frío, como uno se da cuenta. Los aceros estirados en frío parten de asumir una sección digamos, su sección era así, un FI de 20, pues, ¿sí? Llegaba así, salía así de la fábrica. Y salía un acero dúctil, dulce, A36, digamos. Un acero dulce. A este acero se lo estiraba de los extremos con maquinaria y se lo rotaba y las moléculas se repartían, se distribuían de nuevo y el acero pasaba de dulce a acero de gran resistencia, pasaba de 4000, de 1200 más o menos. Su resistencia pasaba a ser un acero de 4200, 3800, más o menos. Y este ya es el acero que se usaba, quedaba más o menos así. Uno se da cuenta porque tenía las hélices. Los aceros, ¿de dónde venía la hélice? De retorcer esto, ¿no? Al retorcer esto, iban formando las hélices. Y este acero ya no se usa mucho en las obras. ¿Por qué? Porque era un acero que en su ductilidad no era tan buena, tampoco la soldabilidad. No se podía soldar. Sin embargo, los aceros que nos llegan ahora, ustedes se pueden dar cuenta que por qué están hechos en molde, porque los resaltos que tienen para recubrimiento son así. Unos resaltos de este tipo. Están a toda la vuelta. Están hechos. Este es un acero de dureza natural.
sale del molde ya así. Este acero es un acero estirado en frío que llega a una resistencia, alta resistencia, porque se lo ha estirado y se lo ha retorcido. Y este es un acero que ya viene con esa resistencia de fábrica, con el uso del carbono y el manganeso. Bien. ¿Qué más podemos decir del acero? El acero que nos llega a Santa Cruz son 5.000, ya sea de Brasil o ya sea del Perú. Ambos son soldables y están usando ya esta norma. En general, los fabricantes de acero se preocupan de cubrir el valor mínimo del límite de fluencia FY. Los ensayos de laboratorio indican el valor de FY real, que tendrían que ser siempre mayor al valor nominal. Normalmente, los valores de FY real, límite de fluencia, son más altos que los valores de FY nominal, con un 10 al 30% mayores. O sea, ya le están dando un factor de seguridad a los mismos fabricantes. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Vamos a tomar la lista.